CDTIC TV estuvo presente en el desayuno que realizó la empresa Everest en sus oficinas de innovación para tratar el tema El cliente como centro de transformación digital. La presentación estuvo a cargo de los exponentes Jorge Corral y Jaime Gutiérrez, ejecutivos de Everest. Se habló de cómo la transformación digital se debe centrar en las necesidades y nuevos hábitos de consumo del cliente para lograr el éxito en la implementación en sus empresas. A continuación, veremos las imágenes de la presentación por nuestro portal TV. El día de hoy queremos, quiero presentarle primero a Jorge Corral, él es director de Business America, Jaime, que tiene sede aquí en el Perú, Jaime Gutiérrez, que también es el gerente de Business. Lo que vamos a ver ahora es un tema bien interesante que está en relación a cómo ponemos al cliente en el centro. Hemos hablado mucho sobre la transformación digital, sobre la importancia de la transformación de cultura, de las personas, pero a veces no hemos hablado mucho sobre el cliente y cómo todo esto de la transformación está en relación a un objetivo que es la estrategia, y la estrategia fundamentalmente está orientada. Sabemos que la transformación digital es una realidad, la inversión a nivel global en transformación digital alcanza ya casi los 800.000 millones de dólares en las compañías a nivel global. Y hace 2 años publica un estudio Forbes que nos llamó mucho la atención porque habla que el 84% de las transformaciones digitales de las compañías fracasan. Es decir, pues tenemos 670.000 millones de dólares en riesgo de fracaso y viendo la situación del Perú y viendo la situación de América Latina, donde pues todos nuestros clientes están embarcados en estos proyectos de transformación digital, pues nos evocamos a analizar cuál era la razón principal y qué podían hacer las compañías para aprovechar estas grandes inversiones y para asegurar el éxito de la transformación que están emprendiendo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la mayoría de las compañías, cada vez que hablan de transformación digital, cada vez que nos encontramos nosotros, cualquier conferencia, cualquier tema, cualquier ámbito que tenga relación con digital y con transformación, siempre llegamos a hablar de tecnologías. Llegamos a hablar de los smartphones, llegamos a hablar de las fintechs, de los ecosistemas de colaboración, del Internet de las cosas, de la realidad virtual, de la inteligencia artificial. Y muchas compañías están invirtiendo en todas estas tecnologías, dejando a un lado la estrategia del negocio. Dejando a un lado el para qué son estas tecnologías. De hecho, como ya les comentaba, vamos a pasar al final a ver el showroom, que es en donde nosotros vemos ya la aplicación, esos casos de uso prácticos de la transformación digital. Pero todos estos casos de uso no tienen sentido si no responden a una necesidad de negocio. Y las compañías que mayor éxito tienen a nivel mundial en todos los ámbitos de transformación digital o las nativas digitales lo tienen no necesariamente por la tecnología que está detrás de cada uno de los ámbitos, sino por haberse centrado en el cliente, por entender cuál es la necesidad que tiene el cliente, por entender los nuevos hábitos de consumo, por entender cuál es la experiencia que le tienen que dar, el saber cómo conocerlo, y a partir de esto, entonces sí definir cómo aprovechan todas las nuevas tecnologías, cómo crean un ecosistema alrededor de esas necesidades del cliente y cómo pueden ofrecerle los servicios y los productos y esa oferta de valor a nivel experiencia para que puedan llegar a cumplir los objetivos. Para nosotros la transformación digital es la estrategia con la cual las compañías se adaptan o se tienen que adaptar a las nuevas necesidades de los clientes, y la velocidad en la que vayan saliendo esas necesidades es la velocidad en la cual las compañías tienen que realizar sus inversiones en las nuevas tecnologías. Entonces, comencemos entendiendo quién es ese nuevo cliente, ¿vale? Hicimos un estudio y preguntamos a los directores de marketing, que son generalmente la figura en las empresas que mayor conocimiento tiene del cliente, qué entendía él por millennial y por esa generación que está entre los millennials y centennials, y nos hablaban de esa persona impaciente, esa persona que siempre está en el celular, esa persona que lo comparte todo, esa persona que todo lo que ocurre en la interacción con una marca lo lleva directamente a las redes sociales, lo lleva directamente a compartirlo con sus amigos, con sus familiares, que tiene gasto en tecnología, en fin, varias características que cuando las empezamos a analizar bien,
pues nos dimos cuenta que ese no es un millennial, esa es mi mamá, por ejemplo, que me manda memes todos los días. Esa es mi abuelita, que es la que más comparte lo que está pasando en cada momento. Y si toda la inversión de marketing comercial de una compañía la estás poniendo dirigida para llegar a un millennial, un centennial, con un mensaje que en realidad está llegando a otra generación o a otro tipo de mercado, pues rebota. Rebota y no tiene la efectividad. Y si toda tu estrategia de transformación digital, de nuevas tecnologías, lo haces hacia allá, pues seguramente no tendrás el éxito que quieres. Eso no quiere decir que no existe un nuevo cliente. Todos somos parte de esa nueva generación, todos somos parte de ese nuevo cliente que comparte esas características y efectivamente todos tenemos un celular casi todo el tiempo en las manos. Todos compartimos lo que queremos, todos tenemos esas nuevas necesidades que ahora vamos a explotar. Y además hay cosas específicas en cada una de las generaciones. Hablando específicamente de la generación millennial, dentro del estudio encontramos que nos decían también algunos mitos, ¿no? Nos decían, ¿cómo trabajamos con los millennials si ellos ya no son leales a las marcas? Antes yo tenía un coche de alguna marca, mi abuelo lo inició, su siguiente coche fue igual, lo guardaba 10, 15 años, iba pasando de generación en generación. Y ahora no, ¿sabes qué? Los millennials ya no son leales, los centennials mucho menos, y entonces pues ya no se puede hacer nada porque pues, ellos van por lo que les conviene y van cambiando de acuerdo al precio, cosas así. Haciendo el estudio, nosotros encontramos que ese era un mito. Y era un mito porque los millennials, por ejemplo en el caso de Uber, pues Uber en los primeros 5 años que estuvo en la mayoría de los países de América Latina, no gastó un solo peso en marketing. Todos bajamos la plataforma porque llegó un millennial con nosotros y nos dijo, ¿cómo te vas a subir un taxi? Y no puedes ver el recorrido, y no puedes pagar con tarjeta, y no... Yo decía, oye, ¿tú trabajas en Uber o por qué? ¿Cuánto te pagan o qué consigues con ello? Los millennials son leales a la innovación y son leales a las causas. Si una marca, una compañía no innova o no tiene una causa por detrás más allá de vender un producto, seguramente no son leales a ellos. Y como estos otros mitos, no les importa su futuro. ¿Cómo vamos a vender un seguro, un plan de jubilación si no piensan en su futuro? Y nos encontramos una generación que hace más ejercicio que ninguna otra, que no cuestiona la ecología, que invierte desde que están en la universidad en crowdfunding, en cosas que a veces ni siquiera entienden. Y todo eso es pensar en su futuro. Solo no es el mismo futuro que vendieron a las generaciones anteriores. De la misma forma no son influenciables por el marketing. El 84% de esta generación incluye algo que vio en una red social como parte de su decisión de compra. Si son influenciables por el marketing, solo no por el marketing tradicional, que era lo que existía antes. Por otro lado, no les gusta comunicarse con humanos. Siempre están con la computadora, con la consola de videojuegos, con el celular. Y ese es otro mito. Si se dan cuenta, cada vez que están en esos lugares, se están comunicando. De hecho, ellos no pueden jugar en una consola de videojuegos como lo hacíamos las generaciones anteriores. Ellos tienen que estar conectados cada vez que lo hacen. Y cada vez que están en el celular están hablando con alguien. De hecho, hay nuevas enfermedades por no recibir un like, por no recibir esa retroalimentación en la comunicación. No tienen las mismas barreras de comunicación que tenemos nosotros y las tecnologías nos tienen que ayudar a superar esas barreras para poder comunicarnos. Bueno, un poco el tema de las estadísticas es bien interesante, ¿no? Hay situaciones que pues obviamente dentro del mismo contexto y el mercado y todo lo que está cambiando dentro de la sociedad, pues no podemos desconocer. Y el hecho de que no desconozcamos estos números, pues nos hace también pensar en, hombre, realmente la transformación digital sí está haciendo lo que debe hacer dentro de un contexto latinoamericano. Entonces cuando uno ve cifras como que el 10% de los clientes lo que está viendo es que definitivamente se está recibiendo una experiencia memorable, cuando los gerentes de marketing están pensando que el 82% de cada una de las interacciones que están teniendo con los clientes es la mejor, hay una brecha, ¿no? Hay una brecha porque por un lado el cliente tiene una percepción completamente diferente y por el otro lado las organizaciones creen que verdaderamente están entregando una buena experiencia. Entonces los esfuerzos que hacen las organizaciones para poder sacar adelante todo este, digamos que, modelo, ecosistema que hace que la transformación digital realmente entregue valor, pues digamos que tienen que trabajar mucho en lo que debe ser una experiencia memorable per se y dos,
eso a través de un concepto de humanización digital le da valor a las personas. No es solamente diseñar artefactos digitales per se, sino pensar yo cómo conecto adecuadamente y cómo esa conexión sea de una manera natural, simple y sencilla. Por otro lado, hay otras estadísticas y lo que mencionaba Jorge anteriormente, el 72% de los consumidores, pues definitivamente dentro de esta misma, digamos que población de millennials, sí quieren ser leales. Quieren ser leales a lo que bien decía, porque la parte de innovación, quieren ser leales cuando le entregan comunicaciones pertinentes a lo que necesitan, y pues obviamente eso se traduce en cómo yo, a través de ese conocimiento y que los comprendo adecuadamente, me convierto en un compañero de vida. Y es un poco, si ustedes lo sitúan no sé, en un ambiente como la industria de los seguros, en donde cuando adquirimos un seguro pasan bastante tiempo para volver a tener contacto con esa compañía o con esa industria, y esos periodos de silencio, pues al final, de alguna forma, las compañías lo que están haciendo es, oiga, yo cómo cubro esos periodos de silencio, cómo voy entendiendo a mi cliente, y cómo el hecho de que no existan lapsos muy grandes en términos de comunicación, yo me comunico en los momentos en los cuales él me necesita. Ya se convierten en experiencias de vida, y esas experiencias de vida al final se traducen en los elementos que dentro de la transformación digital y la innovación y evolución de las organizaciones se tienen que tener en cuenta. Por otro lado, aquí hay un tema bien interesante, y es, por ejemplo, la experiencia digital es clave, y pues para el 20% de los clientes, a la hora de recomendar una marca, se convierte en un elemento fundamental. Y cuando uno mira un contexto peruano e inclusive analiza las estadísticas que saca Arellano o Kantar, en donde el 94% de los consumidores peruanos lo que están haciendo es, para tomar una decisión de compra, lo están haciendo a través del ecosistema digital. ¿Y yo por qué no tengo que ser pertinente con eso? ¿Yo por qué no tengo que pensar en cómo me voy a comunicar y cómo voy a ser natural en ese tipo de relaciones si ya el mercado lo está pidiendo? Entonces tengo que ser consistente con esos cambios, tengo que ser consistente con esa evolución que está teniendo per se la sociedad, y cómo a través de los diferentes medios en los cuales yo me interrelaciono con los clientes, de alguna manera me convierto en un agente de cambio. Entonces, en ese sentido, y también tomando esos informes de Arellano y de Kantar, hacia 2018, aproximadamente ya el 45% de la población limeña está dentro del segmento C. Entonces se pensaba que esa población no iba a crecer, pero todas las inversiones y la economía que, digamos, de alguna manera está ayudando durante los últimos casi 10 años en Perú, ha hecho que se empiece a consolidar de nuevo este estrato socioeconómico dentro de la sociedad. Eso no significa que los demás estratos no se estén empezando a mover, sino que está marcando una diferencia en lo que significa el acceso como tal a ecosistemas digitales, el acceso como tal a nuevas experiencias dentro de esa misma población, y cómo las organizaciones se tienen que pensar para poder atender esas nuevas demandas. Entonces, no es menor el nivel de inversión que está recibiendo Perú hoy en día, con lo cual el proceso como tal de digitalización y de transformación que está viviendo está en un momento súper importante. Dentro de eso mismo, ¿qué es lo que sucede al final con la intención de abandono en términos de esos ecosistemas digitales? Y cuando vemos esos estudios, es que la gente, si no tiene una buena experiencia, pues al final se está yendo, se va. Si no tengo una buena experiencia, el 37% de las personas simplemente abandonan. Y si yo tengo una buena experiencia cuando me entregan una relación de confianza, independientemente si es un ecosistema digital o no, pues no me voy a ir. Entonces, lo más importante dentro de todo este proceso de transformación digital, de habilitación de artefactos que me permiten a mí entregar consistencia en esa relación con el cliente, es ver qué tan humano soy y cómo esa humanidad y ese conocimiento de las personas se traduce en valor. Les quería compartir un videito de casualmente un duro que salió hace más o menos unos 5 o 6 años y que hace un poquito de match con lo que estamos hablando, y aquí va.
Ese tiene plata. De alguna manera, estas mismas situaciones, eventualmente inclusive en nuestras propias vidas nos han ocurrido, ¿no? Entramos con una aproximación de poder conquistar a alguien, de poder establecer un contacto, pero muchas veces intentamos muchas cosas y bueno, pues a partir de la experiencia eventualmente nos sale bien, ¿no? A la primera, de pronto a la segunda, al hombre le salió mucho después, pero creo que el concepto subyacente dentro de todo esto es yo cómo conozco a los clientes, cómo conozco a las personas, cómo conozco sus desafíos, cómo conozco sus barreras, cómo a partir de ese conocimiento yo voy a entregar valor. Si yo no conozco a las personas, si yo no conozco cuáles son sus necesidades, si yo no genero esos modelos de empatía y como organización no entiendo bien qué tipo de cosas están esperando las personas, ya sea en términos de productos o servicios, pues va a ser muy difícil entregar valor. Entonces, cuando nosotros nos vemos volcados a trabajar con las diferentes organizaciones, planteamos este tipo de elementos en donde el hecho del conocimiento del cliente, de entender esa experiencia, de saber cómo navegar con el cliente a partir de ese relacionamiento es fundamental. Ya después de ahí, cada una de las capas que yo genere en términos de nuevos modelos de negocio, en términos de nuevas formas de trabajar, nuevos conceptos dentro de la organización que permitan apoyar todo ese proceso y de relacionamiento con el cliente, pues van a habilitar elementos tecnológicos que al final pues le van a entregar ese valor que está esperando el cliente, esa relación que está esperando el cliente. Entonces, ese conocimiento se convierte en un elemento básico y ápice de cambio para las organizaciones. Y dentro de todo esto, hay como 4 elementos fundamentales soportados en algo que les hablaba anteriormente, de ese entorno económico sociocambiante, y es que definitivamente para nadie es desconocido que tenemos un consumidor conectado. Un consumidor conectado que de una u otra manera, y hace más o menos unos 5 o 6 años dentro de Latinoamérica hablaban del tema de la omnicanalidad, de que vamos a hacer omnicanales y demás. Desafortunadamente, y en los diferentes países donde he tenido la oportunidad de trabajar, el nivel de madurez de la omnicanalidad todavía es muy incipiente. ¿Pero por qué? Pues porque, uno, hay todavía deficiencias en la data, todavía deficiencias en las mismas plataformas y infraestructuras que las mismas compañías disponen, pero adicionalmente a eso, todavía se están pintando estrategias que de alguna manera permitan responder a esas necesidades del cliente. Entonces, no está mal ser multicanal, obviamente, ideal ser omnicanal, y hay otro concepto que es omnicanalidad selectiva. ¿Qué tipo de elementos yo voy a disponibilizar para poder entregar esa relación con el cliente? Muy seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no solamente la omnicanalidad y continuamos con la multicanalidad, etcétera? Y es que al final, eventualmente, las organizaciones no esperan que yo, si tengo una tarjeta de crédito o tengo cualquier producto o servicio, sea una empresa telco, lo que sea, pues el cliente la pueda cancelar a través de un medio digital. No tendría mucho sentido, porque yo como organización también tengo que pensar en las herramientas de cómo voy a retener al cliente, cómo voy a hacer para fidelizarlo, cómo en un momento de verdad en donde este cliente me está cancelando el servicio, pues yo voy a actuar. ¿Y ese actuar de qué depende? De lo que hablábamos anteriormente con Jorge. ¿Cómo conozco al cliente? ¿Cómo conozco qué es lo que ha pasado con sus casos? ¿Cómo conozco sus historiales de pago? ¿Cómo conozco las incidencias que eventualmente ha tenido? ¿Cómo conozco cada uno de esos momentos en donde me ha contactado? Entonces, en los momentos de verdad, voy a tener que ser pertinente en esas acciones que yo haga y como eso, obviamente, lo traduzco en ese valor que está esperando el cliente. Dentro de todo eso, hay una tendencia muy importante dentro de las compañías y más o menos 8 años atrás empezaban el boom de las innovaciones y hablaban de los E-Labs, X-Labs. Todo el mundo habla de los laboratorios de innovación.
Y creo que acá, en este tipo de conceptos, es muy importante lo siguiente. No existe una innovación con valor para una compañía si no es sostenible. Es lo más importante. Porque al final, si yo saco un producto o un servicio y resulta ser un boom, pero si eso no lo mantengo sostenible en el tiempo, si no tiene un concepto de mejora continua, que son conceptos ya de la vieja data, en donde eso me permita a la organización tener una evolución lo suficientemente adecuada, pues no me va a servir de nada. Tengo que tener una evolución y un concepto de innovación sostenible. Y eso, dentro del concepto de la transformación digital y cómo yo habilito o no tecnologías, tiene que de alguna manera responder a un concepto de operación. Yo cómo pienso nuevos modelos de atención con mis usuarios, cómo pienso nuevos modelos de operación que van a apalancar esa experiencia que me pensé, y adicionalmente a eso, cómo ese ecosistema digital que yo habilito realmente está respondiendo a lo que esperé como organización. Y por otro lado, el tema de la experiencia, pues la experiencia tiene que ser una experiencia con eficiencia, una experiencia en donde yo como compañía realmente estoy rentabilizando lo que hice de inversión, y adicionalmente a eso tengo las capacidades para poder medir lo que estoy entregando, y si esos artefactos pues al final se convierten en conceptos tecnológicos con propósito. Si nos queremos llevar como dos mensajes súper importantes de esta lámina es: uno, las organizaciones tienen que trabajar en un concepto de tecnología con propósito, y dos, experiencia con eficiencia. Y entonces hay una gran pregunta: ¿qué significa poner al cliente en el centro de la transformación? Y pues tenemos tres elementos fundamentales. Y aquí ahorita le voy a pasar de nuevo a mi amigo. Por un lado, identificar, escuchar y conocer y entender a nuestros clientes, y eso es uno de los pilares fundamentales, y digamos que de todo lo que yo les he compartido es: yo cómo te estoy entendiendo, yo cómo te estoy escuchando, yo cómo sé qué es lo que necesitas, y yo cómo sé en ese momento o esos momentos de relacionamiento que tienes conmigo soy lo suficientemente pertinente y natural. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Dentro de las comunicaciones inclusive que recibimos de las diferentes instituciones, ya sea de banca, de retail, de seguros, inclusive las empresas de telecomunicaciones, nos envían cantidad de información. ¿A quién de nosotros no nos ha llegado, por ejemplo, un correo electrónico ofreciendo un crédito para un vehículo, un crédito para la universidad o un crédito para un crédito hipotecario? Pero realmente eso es lo que yo necesito en este momento de mi vida. Eventualmente no, y nos llega cantidad de comunicaciones, y es como una suerte de ir a pescar y que milagrosamente podamos obtener el pez que estamos buscando. Pero al final, en la medida en que yo conozca adecuadamente al cliente, en la medida en que yo entienda muy bien qué tipo de cosas está necesitando Jaime Gutiérrez, pues yo le voy a poder enviar comunicaciones adecuadas. Y comunicaciones adecuadas habilitadas a partir de ¿qué? Habilitadas a partir de conceptos tecnológicos, pero de nuevo tengo que entender muy bien cuál es la estrategia que me voy a plantear y cómo eso lo voy a traducir en valor. Nosotros hablamos de diseñar journeys memorables personalizados, y ese concepto de los journeys y que todo el mundo habla y que todo el mundo dice que sabe hacer mapas de experiencia y customer journey, que no sé qué, sí debe ser realmente un elemento de valor y de cambio dentro de las compañías. No es solamente pintarse un mapa de experiencia bonito y pegarlo en una pared y dejarlo ahí, porque lo he visto en muchas organizaciones, simplemente se pintan un mapa de experiencia que tiene como 3 niveles, en donde pintan las caritas felices y las caritas tristes de las diferentes interacciones que tienen los clientes en un momento de vida con la organización, y lo dejan ahí. Lo más importante de este tipo de artefactos que utilizan las compañías dentro de ese mismo concepto de transformación es cómo estos documentos se mantienen vivos. Si estos documentos o si este tipo de artefactos en donde planteo, muestro la experiencia, la trabajo e intento saber qué tipo de palancas dentro de la organización yo tengo que empezar a mover, no tiene ningún sentido que yo piense cómo voy a transformar lo que en términos de servicios o productos voy a entregar
si esos documentos no se mantienen vivos en el tiempo. Y ahí uno, esa parte con lo que les decía, cómo yo como organización pienso en conceptos de innovación, pero adicionalmente apalanco esa innovación en un modelo sostenible. Entonces, para nosotros pintar ese tipo de elementos y tener esa experiencia líquida que se traduce en tener experiencias sin fisuras, en una experiencia que pues, al final no es estática, es fundamental para que las organizaciones se planteen cómo transformar, pero cómo transformar aportando algo. Y por otro lado, un elemento no menor es habilitar una atención donde y cuando los clientes lo necesiten, donde y cuando las personas lo necesiten. Entonces, aquí existen varios ejemplos. Si es que yo eventualmente tengo algún tipo de siniestro y tengo un seguro, les pongo un ejemplo de una aplicación que existe en Colombia con una compañía que se llama Seguros Bolívar, en donde ellos tienen un botón que se llama el botón de pánico en una aplicación, y simplemente yo oprimo ese botón y me da dos opciones, y en 20 minutos ya tengo una persona que, por ejemplo, para el caso de un siniestro vehículo, en 20 minutos ya una persona me está llamando, ya una persona la tengo al lado con un taller, ya llegó el abogado, ya llegó la policía. Entonces, ese tipo de cosas, si es que decimos 20 minutos es muy poco tiempo, pero todo un proceso ocurrió para que ese tipo de situaciones, ese tipo de relaciones llegaran a hacerse realidad. Entonces, si yo habilito cualquier tipo de solución, si yo habilito cualquier tipo de artefacto dentro de ese ecosistema digital como compañía en un concepto de transformación e innovación digital, tengo que pensar muy bien cómo lo voy a operativizar, cómo voy a hacer que esta persona realmente tenga la aplicación y que no solamente tenga un look and feel muy bonito con colores súper vistosos, sino que eso realmente le va a aportar el valor que necesita cuando lo necesita. Lo primero que hicimos fue un ejercicio interno en Everis y dijimos cómo estamos organizados dentro de la compañía. La mayoría de las compañías están organizadas o nacieron por producto, es decir, quien inventó el coche, cuando alguien dijo voy a hacer una compañía que va a hacer autos, pues tenía un producto, y la primera etapa pues era tener ese producto, y puedo llegar a tener más productos, más modelos, y cada modelo pues será un área diferente. Si hablamos de un banco, pues un área es el área de créditos, otra área es el área de débito, y cada una de las compañías iba naciendo y organizándose dependiendo del producto que tenía dentro de la compañía. Más adelante se enfocaron todas a hacer este tema más eficiente y a reducir los costos. Y a partir de los 90s a sistematizarlos con la era de la información, ¿vale? El cambio más fuerte que está dando ahora es cómo llevas eso, tener cliente, etc. Entonces, Everis también estábamos de esa forma, estábamos organizados por la consultoría de aplicaciones móviles, por la consultoría de Data y Analytics, por la consultoría, y hemos unido dentro de un área que se llama Digital Strategy and Technology todos los esfuerzos de la compañía y todo lo que hacemos para nuestros clientes para poder ofrecer ese servicio end-to-end, para no pensar en ese servicio tecnológico, en ese end-to-end, sin haber pensado en para qué lo vamos a utilizar. Dentro de esta área, por ejemplo, tenemos un área especializada en diseño centrado en el ser humano, donde se crean todos los nuevos modelos de negocio y todos los productos. Tenemos otra área que es la que yo tengo la suerte de dirigir en América, que es el área de Customer, que nos dedicamos a entender a esos clientes, a diseñar esas experiencias y a ponerlas en práctica a través de todas esas herramientas tecnológicas que podemos llegar a aprovechar. De hecho, Jaime es la figura dentro de Perú, es el Head of Customer en Perú, que dirige este esfuerzo también, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos referimos con conocer al cliente, diseñar esas experiencias y habilitar, ¿vale? Es necesario aprender de sus clientes en cada interacción. Todas las tecnologías que estamos utilizando, todos los contactos con el cliente nos están dejando información en cada momento que tenemos. Cada vez que un usuario se mete a una aplicación móvil, cada vez que se mete a internet, cada vez que visita la página, cada vez que ve en cada momento está dando información, y esa información la estamos desaprovechando. Entonces,
¿Cómo captamos esa información? ¿Y cómo utilizamos la inteligencia artificial? ¿Cómo la captamos a través de Internet de las Cosas? ¿Cómo la captamos a través de una cámara? ¿Cómo la captamos a través de un clic? Y después, ¿cómo hacemos que esa información vayamos obteniendo lo útil? Es un ejercicio que se tiene que plantear todas las compañías. ¿Vale? Es diferente medir que escuchar. Nos volvimos expertos en medir. ¿Cuántos clics? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas personas? ¿Para qué? ¿Qué nos están diciendo esos clics? Si tengo 2.000 personas que se metieron a mi página a través de un anuncio, un Google Ad, ¿y eso qué dice? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Los convenciste? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué experiencia están? Hay que saber escuchar lo que te están pidiendo los clientes. No se trata de andar buscando más información, de ir a comprar información del mercado. Se trata de aprovechar la información que ya existe. Aprovechar todas las tecnologías que tienes para empezar a usar esa información. Una vez que conoces a tu cliente, hay que diseñar esa experiencia de cliente y hay que entender 3 conceptos iniciales. Uno es, la experiencia no es igual a satisfacción. Cuando ustedes van ahora mismo a cualquier restaurante de comida rápida, de una hamburguesa, piden un combo, les dan el combo con sus papas, su refresco y su hamburguesa, se los da caliente, les pregunto qué tan satisfechos están, me vas a decir pues 100%, ¿no? ¿Quién me recomendaría, si yo vengo a Perú 3 días, a dónde voy a cenar? ¿Quién me recomendaría esa misma cadena de servicio? Ninguno, ¿vale? ¿Por qué si están 100% satisfechos no me van a recomendar eso? Pues porque no les dejó nada más allá de esa interacción. Cuando hablamos de experiencia, cuando encuentran ese lugar donde vivieron un momento mágico, un momento memorable, donde les tocaba una emoción, entonces ese es el lugar que me van a recomendar. Y eso es lo que las compañías se tienen que enfocar. La experiencia de los colaboradores importa. Algunos de los problemas más grandes que tenemos específicamente en América Latina es que queremos ser la empresa más innovadora, pero cuando nuestro empleado pide vacaciones, tiene que firmar 10 formatos, las tiene que aprobar el jefe, y hacemos el proceso más burocrático. Si él vive ese proceso burocrático todos los días, ¿cómo va a ofrecer esa experiencia? ¿Cómo va a pensar cómo la tecnología va a ayudar a los clientes si no es su día a día? Tenemos que lograr que nuestros empleados sean los embajadores de esa marca, sean los embajadores de esa innovación, y para eso tenemos que transformarnos al interior de la compañía también. Y la experiencia va más allá de las interacciones existentes. Antes todos los esfuerzos de la experiencia estaban enfocados en el momento de la compra o en el momento del uso del servicio. Y ahí está toda la inversión de las compañías. Pongamos por ejemplo Nike. Toda su publicidad, todo su marketing, todas las campañas están para que llegaras a la tienda y eligieras el tenis o el par de zapatos que ellos estaban anunciando. Ellos hicieron todo su esfuerzo para integrar todas las tecnologías y poder permitirle al cliente participar en sus procesos desde el diseño. Hoy tú puedes diseñar tus tenis, o sea, cualquier elemento de ropa, y desde el proceso de producción de diseño estás participando con ellos. Y después crearon comunidades donde toda la inversión es, si bajan una aplicación de Nike, lo que hace es cómo puedes correr, cómo te mide tu ritmo cardíaco, cómo te sientes, qué debes de comer. Y ahí ellos no venden aplicaciones, ellos no tienen nada que ver con ese ámbito. Pero a partir de eso, a partir de tener instructores de cómo correr, de cómo hacer ejercicio en los parques que los ponen gratis, se crean esas comunidades. Y hoy la gente, cuando va a la tienda, no va a comparar si el tenis de una marca o de la otra es mejor. Ya sabe por qué el tenis va. Incluso si no está el tenis en esa tienda, se va a otra tienda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya lo vivió en su comunidad, ya sabe qué necesita, ya sabe cuál es su necesidad, ya personalizó el producto y aprovechó todas esas herramientas tecnológicas para poder vivir su experiencia. Entonces, pensar en esas otras interacciones y cómo vamos a llevar esa experiencia en todo el momento de vida del cliente es algo de lo mismo. Y esta es una parte clave dentro de la experiencia. Cada vez que hablamos de la experiencia de los clientes, la gente se imagina hay que gastar más, hay que darle más. Y no necesariamente es así. Hay que invertir
las tecnologías, hay que invertir los elementos, los productos, la experiencia de los clientes, en donde el cliente las valora. Donde el cliente existen atributos que valora por encima del mercado es donde las compañías se pueden diferenciar. Si hay algo que el cliente no valora, hay que quitarlo de los productos, no le importa que siempre ha estado. ¿Vale? Y eso hace que a veces menos es más y que con eso inclusive podamos ofrecer mejores experiencias con un menor presupuesto. Como decía Jaime, si en vez de enviarme tantas cosas que no necesito, me envías justo en el momento lo que yo sí necesito, pues te vas a gastar mucho menos en las campañas que estás haciendo. ¿Vale? Pero ¿cómo voy a conocerte para enviártelo justo en ese momento que necesitas? Ese es el ejercicio y el esfuerzo que se tiene que hacer. Entonces, un poco resumiendo, digamos como 3 elementos principales es esa experiencia del cliente, y es algo que les decía constantemente dentro de mi charla, es tiene que ser conveniente. O sea, al final, si yo no soy conveniente en ese tipo de experiencias que estoy entregando, pues va a ser muy difícil que yo realmente genere como esa recordación adecuada dentro de los clientes, y pues obviamente eso lo traduzca en el sentido de algún tipo de ingreso para mi compañía, ya sea porque estoy recibiendo un nuevo revenue stream, una nueva forma de rentabilizar esos servicios que estoy entregando, o porque pues voy a tener un engagement adecuado con mi cliente para que vuelva conmigo. Dentro de eso, esa experiencia de cliente tiene que ser una experiencia personalizada y que pues al final se traduzca en algo deseado, y es un poco también lo que les planteaba dentro de los últimos 4 o 5 slides. Es yo qué tan personalizado estoy entregando esa experiencia, y eso es un gran reto. Y es un gran reto porque hoy en día las organizaciones, a pesar de que tienen mucha información, el hecho de tener mucha información también es bien complejo. Y bien complejo porque hay aquí un ejemplo, digamos que no sé si alguna vez les ha pasado, y esto pasa en cualquier país de América Latina, y es cuando estamos contratando un servicio de telecomunicaciones para nuestra casa, tenemos bastantes dolores de cabeza muchas veces. Digamos que empezando cuando contratamos el servicio. Cuando contratamos el servicio tenemos la expectativa de que van a llegar a instalarlo en una franja horaria. Entonces algunos te dicen, tranquilo don Jaime, que fue mi caso, estamos más o menos de 8 a 5. Entonces, esas franjas horarias, pues imagínate cómo te tienes que mover. Pues, la mayoría de las personas no tienen un horario flexible y pues hombre, necesitan el servicio porque necesitan darle el internet a sus hijos, porque sus hijos necesitan estudiar. Entonces, tienen que sacrificar, y muchas veces son las 4:30 de la tarde y no llega. Y no llega. Y es que no solamente pasa acá, pasa en todos los países. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, qué tipo de experiencia yo estoy entregando, si es que definitivamente, más allá de todo el concepto tecnológico y toda la data que tengo, no estoy habilitando un modelo de relacionamiento lo suficientemente simple para eso. ¿Sí? Qué bueno sería que yo eventualmente, cuando adquiero el servicio, tenga una aplicación en donde inclusive veo al motorista o a la persona o a la cuadrilla que me va a ir a instalar, y estoy viendo en tiempo real que está llegando, y que adicionalmente a eso me está diciendo con su photocheck que es esta persona que tiene tal DNI y que me va a instalar. O sea, qué bueno sería eso. No solamente me permitiría a mí minimizar desplazamientos y tiempo, sino pues obviamente optimizar todo lo que yo tengo que hacer en mi día a día, pues para que yo tenga la posibilidad de adquirir ese bien o servicio que esa compañía me está entregando. Entonces son ejemplos tan sencillos, pero si ustedes se fijan hoy, en pleno siglo XXI, todavía no lo tenemos. Y no lo tenemos y todavía no pasa. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ahí hay un silo de información. Cuando llamamos eventualmente al call center de esa misma empresa de telecomunicaciones, nos puede ocurrir que estamos hablando durante 10 o 15 minutos contando todas nuestras tristezas de que lo que nos ha pasado y lo que no nos ha pasado, y se cae la llamada. Y cuando se cae la llamada, eventualmente nos toca volver a llamar, y lo primero que nos preguntan es: señor Gutiérrez, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Y entonces comienzas otra vez a contar toda la historia. Y eso obviamente, traduzcámoslo en otras industrias, y es prácticamente lo mismo. Entonces, por eso al final, dentro de ese concepto de relacionamiento, yo cómo hago para entregar esas experiencias, tiene que ser una experiencia personalizada.
y aprovechar muy bien, y era uno de los temas que colocaba Jorge en sus slides, yo cómo aprovecho la información, cómo la utilizo adecuadamente y cómo las organizaciones empiezan a tener un nivel de madurez en todos los datos que tienen y cómo utilizan eventualmente ya capacidades un poquito más avanzadas de analítica para que no ocurran ese tipo de situaciones en donde yo cuento una historia de un lado y no es, en donde encuentro otra historia de otro lado y tampoco es, y tengo que volver a contar todo. Obviamente, la tecnología al servicio de la experiencia del cliente es un poco lo que les hablaba inclusive al inicio de la charla, y es la tecnología tiene que tener un concepto de una tecnología con propósito. La tecnología tiene que tener un propósito, y ese propósito se traduce en que si yo comprendo adecuadamente esas necesidades del cliente, pues los artefactos o cosas que yo le vaya a habilitar, pues tienen un sentido. No necesito tener, por ejemplo, en alguna sucursal o plataforma o agencia de X o Y compañía, una cantidad de elementos digitales que me permitan tener experiencias si las personas no las valoran. Si yo tengo un tótem de autoatención y tiene 3 opciones, pero dentro de esas 3 opciones no está la que la mayoría de las personas está buscando, pues va a ser muy difícil que yo entregue una experiencia adecuada, que sea personalizada, que sea deseada y obviamente que sea conveniente. Entonces, dentro de esto, ¿cómo estaremos presentes en la experiencia del cliente? Y aquí traemos un concepto un poquito diferente, en donde pues la omnipresencia no resulta de ser algo sobrenatural hoy en día, sino es una responsabilidad de las organizaciones. Necesitamos estar, y es un concepto que era lo que les decía anteriormente, es necesitamos estar donde las personas nos necesiten. Y dentro de eso, las organizaciones se deben pensar en cómo a partir de la transformación digital yo empiezo a mirar esa evolución de la omnicanalidad, y esa evolución de la omnicanalidad lo convierto como en un concepto de ADN dentro de la compañía. Y adicionalmente a eso, cómo yo veo un concepto de integralidad en los servicios que voy a tener, cómo defino adecuadamente lineamientos de experiencia, principios de experiencia, cómo trabajo muy bien en mis procesos como compañía, porque al final hay algo que está pasando dentro de las mismas organizaciones, es muy bien, yo estoy innovando, estoy creando nuevas cosas, nuevas aplicaciones, pero no me estoy fijando en lo que tengo que hacer justo atrás, justo en la parte de los procesos, justo en la parte de los modelos de atención y en eso que les hablaba anteriormente de esa operación digital. Entonces, en la medida en que las organizaciones se preocupen por ese tipo de dimensiones dentro de su transformación, va a ser mucho más sencillo y van a generar muchísimo más valor en los servicios o productos que dispongan para las personas. Y dentro de eso, nosotros desde Everis tenemos principalmente 4 dimensiones que de alguna manera van a homogeneizar ese concepto de la omnicanalidad. Partimos de que tiene que existir un foco en el cliente, de que tiene que haber un concepto de integración, y es aquí cómo las plataformas al final, dentro de esa misma arquitectura tecnológica, van a tener que responder a ese concepto de omnicanalidad. Yo cómo estoy presente, cómo esas diferentes, digamos que piezas del Lego se unen adecuadamente y no resulta ser como eventualmente pasa muchas veces de que uno va a ser atendido por cualquiera de estas industrias que les decía, y una persona cuando nos va a atender tiene que abrir 3 o 4 ventanas y se demora atendiéndonos entre 15 y 20 minutos mientras muchas veces se encuentra información. Entonces, ese tipo de cosas pues de alguna manera tienen que ser atendidas por las compañías, y adicionalmente a eso tiene que haber una consistencia en cada interacción que se tiene con el cliente. Es un poco lo que compartía Jorge. Yo qué tan consistente soy en esa interacción, cómo esa interacción de alguna manera si responde a momentos sin fisuras, y esos momentos sin fisuras se traducen en que si yo comienzo una interacción a través de eventualmente un chat que habilita una compañía, desafortunadamente me tuve que ir porque comencé la interacción en mi casa y luego me fui para mi trabajo y llamo al call center, y el call center sabe que abrí una interacción o una solicitud de un producto o una queja o un reclamo por el chat, y el call center sabe que eso sucede, pues no tengo que volver a contar la historia.
Si eventualmente cuelgo en el call center y después me voy para una oficina física, pues la oficina física tiene que saber las dos interacciones anteriores. Entonces, por eso, esa consistencia tiene que de alguna manera existir, y ahí es donde ya empiezo a tener un modelo de madurez diferente dentro de la misma omnicanalidad. Y pues obviamente esa visión 360, que de hecho este concepto está cambiando un poco y ahora hablan de visión 720, y es como yo dentro de la visión 360 que tengo de mi cliente y de la información estructurada que tengo, yo gestiono todo lo que se refiere a esos productos o servicios que te estoy ofreciendo. Pero como el otro 360, que es la información no estructurada que viene de redes sociales, que viene de Facebook, que viene de todas las interacciones que eventualmente la persona tiene en otros ámbitos, también la complemento. Entonces, esa información más de comportamiento y demás puede apalancar diferentes formas de comunicar. Yo, como entiendo al cliente que eventualmente le gusta más que yo habilite una fanpage para que se comunique y empiece a solicitarme algún tipo de servicio, como lo hacen muchas compañías, o eventualmente una persona solamente quiere un mensaje de texto. Pero llegar a ese nivel de conocimiento solamente se hace a partir de cómo yo, como compañía, coloco suficiente foco en el cliente. Entonces, nosotros tenemos básicamente 4 pilares que miden esto, y es cómo defino yo como compañía que voy a tener una misma experiencia independientemente del canal o del punto de relacionamiento que tengo con el cliente, cómo establezco adecuadamente una vista uniforme y una vista uniforme de todo lo que se refiere en términos de datos y esas relaciones que tiene como tal el cliente con mi compañía y que se convierte en información relevante, cómo tengo una conexión y la conexión se traduce en qué tan veloz soy yo entendiendo las necesidades de mi cliente, y cuando entro a un canal puedo yo atenderlo de la manera más oportuna. Y pues obviamente dentro de la parte de inmediatez es cuando accede a esa información y cuando estoy llevando cada interacción a cabo, pues estoy siendo lo suficientemente relevante y pertinente en cada una de esas, digamos, que interacciones que está teniendo conmigo. Y dentro de eso, parte de lo que nosotros estamos trabajando dentro de la región es cómo comprendemos esos niveles de madurez partiendo de 8 elementos. Estos 8 elementos se traducen en 4 dimensiones, y la resumen en 4 dimensiones básicamente es una estrategia omnicanal, producto, pricing y clientes, una parte en donde gestiono todo lo que se refiere a proveedores, servicios, soporte y clientes, cómo yo gestiono la experiencia y ese concepto de omnicanalidad desde un punto de vista de la organización, y cómo parte de lo que les decía anteriormente, esa parte analítica yo empiezo a utilizarla y empiezo a aprovechar esa información. Entonces, cada uno de estas 4 dimensiones lo que nos permiten comprender es cómo la organización se debe mover hacia un modelo de madurez dentro de lo que significa la omnicanalidad, y cómo esa omnicanalidad al final apalanca los procesos de transformación dentro de las organizaciones.